En este video hablaremos sobre la transcripción. El ADN versus el ARN. Sabemos que el ADN contiene azúcar desoxirribosa, mientras que el ARN contiene azúcar ribosa en sus nucleótidos, mientras que en las bases pirimidinas contiene timina y citosina, y en las purinas contiene adenina y guanina, mientras que en el ARN sus bases pirimidinas, la timina cambia por el uracilo y tiene citosina, mientras que en las purinas igual es adenina y guanina. Los polinucleótidos, el ADN contiene dos cadenas de 5' a 3', mientras que la otra cadena va de 3' a 5'. Y el ARN contiene una cadena de dirección 5' a 3'. La transcripción es el primer paso de la expresión génica y consiste en la síntesis de una molécula de RNA a partir de una plantilla de DNA. Este proceso es fundamental porque convierte la información genética en una forma que puede ser utilizada para la síntesis de proteínas. Las proteínas no se sintetizan directamente desde el DNA. Que se utilice el ARN como intermediario para la síntesis de proteínas tiene explicaciones evolutivas. El sistema permite proteger en un mayor al ADN, que es el portador de la información, es decir, que se utiliza copias de la información y no la original durante la producción de proteínas. También se puede crear múltiples copias de la información contenida en los genes y acelerar el proceso de traducción. El gen es una secuencia específica de nucleótidos en el DNA que codifica una molécula funcional, generalmente un RNA, que puede ser traducido en una proteína o cumplir una función estructural o reguladora. Un gen incluye regiones codificantes que contienen la información para la síntesis de proteínas o RNA funcionales. Las regiones reguladoras, que incluyen promotores, potenciadores y otros elementos que controlan la expresión del gen. Y las regiones de terminación señalan el fin de la transcripción. En eucariotas, los genes pueden estar interrumpidos por intrones, que deben eliminarse durante el procesamiento del RNA. En procariotas, los genes suelen estar organizados en operones, permitiendo la transcripción conjunta de varios genes realizados. Los intrones es una región de ADN dentro de un gen que no codifica para proteínas. Cuando se produce el ARN mensajero durante la transcripción, los intrones son eliminados con un proceso llamado splicing, que veremos más adelante. La transcripción sigue el mismo principio de apareamiento de bases que la replicación del DNA, pero se reemplaza la timina por el uracilo. En cada transcripción, solo una de las cadenas del DNA se transcribe. La RNA polimerasa cataliza la adición de ribonucleótidos al extremo 3' de la cadena de RNA, de modo que esta última antiparalela a la cadena molde del DNA. Los componentes principales de la transcripción son el DNA molde, como ya mencioné anteriormente, es la cadena de DNA que sirve de guía para la síntesis del RNA. Solo una de las dos hebras del DNA se transcribe y se llama hebra molde o antisentido. La otra hebra, llamada hebra codificante o sentido, es idéntica al RNA transcrito. La RNA polimerasa es la enzima encargada de leer la hebra de DNA y ensamblar la cadena de RNA complementaria. Existen diferencias entre eucariotas y procariotas en cuanto a la estructura de tipos de RNA polimerasa. Se encuentra el promotor. Es una secuencia de DNA ubicada antes del gen que indica el punto de inicio de la transcripción. Contiene elementos clave como la caja TATA en eucariotas. Los factores de transcripción en eucariotas son proteínas que ayudan a la RNA polimerasa a unirse al promotor e iniciar la transcripción. Los ribonucleótidos son unidades básicas de RNA que se ensamblan en la nueva cadena de RNA. La RNA polimerasa es una enzima de múltiples subunidades organizada en un complejo que permite la lectura de DNA y la incorporación de ribonucleótidos en la nueva cadena de RNA. En procariotas existe
una sola RNA polimerasa que transcribe todos los tipos de RNA. Contiene subunidades 2 alfa, una beta, beta prima y sigma. La enzima completa es denominada holoenzima y se divide en dos componentes principales. La enzima central, denominada como core, formada por las subunidades 2 alfa, beta y beta prima, y el factor sigma. En eucariotas existen tres tipos principales de RNA polimerasa, cada una especializada en la transcripción de distintos tipos de RNA. La RNA polimerasa 1 transcribe el RNA ribosómico. La polimerasa 2 transcribe el RNA mensajero y la RNA polimerasa 3 transcribe el RNA de transferencia. Cada RNA polimerasa eucariota tiene una estructura más compleja que la procariota. La subunidad sigma establece el contacto con las secuencias promotoras de -10 y -35. Los factores de transcripción en eucariotas tenemos la ARN polimerasa 2 que no reconoce directamente el promotor como en procariotas. Necesita de factores generales de transcripción como TFID. Los factores de transcripción que ayudan a encender o apagar ciertos genes al unirse con el ADN cercano. La enzima ARN polimerasa que fabrica ARN nuevo a partir del ADN debe unirse al ADN de un gen. Se pega en un lugar llamado promotor. En las eucariotas, la ARN polimerasa se puede unir al promotor solo con la ayuda de proteínas llamadas factores de transcripción. Se necesita para transcribir cualquier gen ARN polimerasa. Un factor de transcripción se une al ADN en cierta secuencia objetivo. Una vez unido, el factor hace que sea más fácil o bien más difícil que la ARN polimerasa se una al promotor del gen. Existen los activadores que pueden ayudar a los factores generales de transcripción y ARN polimerasa se une para el promotor. O los represores que puede funcionar de varias formas. Un represor puede estorbar en los factores basales de transcripción o a la ARN polimerasa, de manera que no pueden unirse al promotor e iniciar la transcripción. Tenemos las etapas en la síntesis del ARN mensajero, con la finalidad de ordenar el estudio de la transcripción. Se dividirá en tres etapas fundamentales. La iniciación es el paso en el que la ARN polimerasa reconoce el promotor y comienza la síntesis de RNA. En procariotas, la ARN polimerasa o la enzima se une a la región promotora del DNA. El promotor contiene secuencias específicas como la caja -10 o la caja TATA y la caja -35. Una vez unida, la RNA polimerasa desenrolla un pequeño segmento de DNA formando la burbuja de transcripción. Se inicia la síntesis de RNA corto y el factor sigma se libera, permitiendo que la RNA polimerasa avance a la siguiente fase. En eucariotas, la RNA polimerasa 2 no reconoce el promotor directamente, necesita de los factores generales de transcripción. El complejo de preiniciación se forma con la unión de los factores generales o TFID que contiene TBP o la caja TATA Binding Protein que reconoce la caja TATA. Otros factores de transcripción como TFIB, TFIE, TFIF y TFIH ayudan a ensamblar a la RNA polimerasa en el promotor. La TFIH desenrolla el DNA y fosforila el dominio CTD de la ARN polimerasa 2, permitiendo que éste inicie la síntesis de RNA. Se libera el complejo de factores de transcripción y la RNA polimerasa entra en fase de elongación. La iniciación se hace mediante la unión covalente. La segunda fase es la elongación. En esta fase, la RNA polimerasa avanza a lo largo del DNA, sintetizando una cadena de RNA complementaria a la hebra molde. La RNA polimerasa avanza en dirección de 3' a 5' sobre la hebra molde del DNA,
mientras sintetiza el RNA en dirección de 5' a 3'. Abre una burbuja de transcripción donde los nucleótidos se emparejan temporalmente con la hebra molde. Los ribonucleótidos trifosfato entran en el sitio activo de la RNA polimerasa y se enlazan complementariamente, guanina con citosina y adenina con uracilo. La RNA polimerasa cataliza la formación de enlaces fosfodiéster entre los nucleótidos. A medida que avanza la burbuja de transcripción, se cierra la cadena de RNA recién sintetizada y se libera progresivamente. En eucariotas, durante la elongación, ocurre en el proceso de pre-RNA mensajero como la adición de Cap5 y el inicio del splicing que veremos más adelante. Y bueno, la RNA polimerasa se mueve a lo largo del molde sintetizado de RNA hasta que encuentre una secuencia terminadora. En este punto se deja de añadir nucleótidos a la cadena naciente de ARNA liberado. El producto completo se disocia del ADN. La tercera fase es la terminación. Es el proceso en el que la RNA polimerasa se detiene del RNA transcripto y se libera. Existen mecanismos distintos en procariotas y eucariotas. En procariotas existen dos tipos de terminación: la independiente de RHO o terminación intrínseca, que la secuencia transcrita forma una estructura de horquilla en el RNA debido a una región rica en bases complementarias. Detrás de la horquilla hay una serie de uracilos en el RNA. La combinación de la horquilla y la débil unión de adenina con uracilo hace que la RNA polimerasa se desestabilice y se disocie del DNA. La dependiente de Rho o RHO, la proteína Rho se une a una secuencia específica del RNA llamada root site. Rho se mueve a lo largo de la RNA y alcanza la RNA polimerasa cuando ésta se detiene en una secuencia de terminación. Rho se desenrolla del híbrido DNA y RNA y libera la RNA recién transcrita. En eucariotas, la RNA polimerasa 2 no se detiene de inmediato al final del gen, sino que transcribe más allá de la secuencia codificante. Una señal poliadenilación AAA en el RNA es conocida como proteínas que cortan el RNA en este sitio. La cola poli-A se añade al extremo 3' del pre-RNA mensajero para estabilizarlo y facilitar su exportación al citoplasma. El procesamiento del pre-RNA mensajero en eucariotas. El RNA transcrito primario sufre modificaciones antes de salir del citoplasma. Como primer lugar tenemos la adición de Cap5. Se añade un nucleótido de guanina metilado al extremo 5 y protege el RNA de la degradación y facilita la traducción. Como segundo lugar tenemos el splicing. Se eliminan los intrones, que son las secuencias no codificantes, y los exones, que son secuencias codificantes, se unen entre sí. Lo realiza la spliceosoma. Como tercer lugar tenemos la adición de cola poli-A. Se añaden múltiples adeninas al extremo 3' y protege el RNA y regula su estabilidad. Y les voy a explicar un poco más sobre el splicing, que es el proceso de eliminación de intrones y unión de exones en el pre-RNA mensajero de eucariotas. Ocurre en el núcleo antes de que el RNA mensajero sea exportado al citoplasma para la traducción. El mecanismo de splicing reconoce las secuencias clave: el sitio de corte 5' que tiene la secuencia de guanina uracilo y el sitio de corte 3' que tiene la secuencia de adenina con guanina. Un punto de ramificación contiene una adenina clave para la reacción. 2. La formación de esplesiosoma. Un complejo de ribonucleoproteínas pequeñas se ensambla en los sitios de corte. Se forma un lazo o lariat donde el intrón se pliega sobre sí mismo. El corte y unión de exones. El intrón es cortado en el sitio 5' formando un lazo como la adenina del punto de ramificación. Luego en el sitio 3' se corta y los exones se unen. El intrón del lazo es degradado.
Existe un splicing alternativo que un mismo pre-RNA mensajero puede dar lugar a diferentes combinaciones de exones, permitiendo la síntesis de múltiples proteínas a partir de un solo gen. Esto aumenta la diversidad proteica sin necesidad de más genes. El splicing es un paso esencial en la maduración de RNA mensajero y su regulación es clave para la correcta expresión génica.